Bueno, entonces hoy vamos a ver, bueno, a continuación de lo que explicó recién Daniel, ¿no? De electroerosión, lo que tiene que ver con punzonado de chapa. Entonces, en principio, se trata de un proceso de corte por cizallado, ¿no? En el cual la herramienta que nosotros vamos a utilizar va a impactar sobre un material plano, que puede ser una chapa, puede ser un fleje, la cual se va a encontrar apoyado sobre una matriz, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta tecnología de corte, no? Esta tecnología de corte que es un proceso que puede ser convencional, puede ser un proceso que puede ser por control numérico, después vamos a ver también que hay matrices progresivas para poder hacer una consecución de pasos de punzonado y demás, ¿no? Pero bueno, en lo que tiene que ver en corte matriz, en lo que tiene que ver con proceso convencional, estamos hablando de un corte mecánico por deformación plástica en frío, ¿no? En la cual nosotros vamos a hacer una severa deformación del perímetro que queremos separar, y el filo de corte lo van a constituir tanto el filo del punzón como el filo de la matriz. Este perímetro, o sea, lo que tiene como característica es que puede tener una forma arbitraria. ¿Qué queremos decir con forma arbitraria? Que puede tener una sección que puede ser circular, puede ser cuadrado, puede ser en forma de estrella, puede ser ovalado. Entonces, esa versatilidad a la hora de poder realizar esas perforaciones, bueno, es una característica que tiene como ventaja el proceso de punzonado, ¿no? Como dijimos antes, se aplica a productos planos que pueden ser tanto chapas como flejes, con espesores de alrededor de unos 12 milímetros, ¿no? Como máximo. Por la velocidad de fabricación, o sea, por la velocidad del proceso, bueno, justamente la velocidad es una característica, una ventaja, y a su vez también el hecho de que tengamos que fabricar un herramental, y cuando hablamos de herramental nos estamos refiriendo específicamente al punzón y a la matriz, ¿no? Al punzón y a la matriz, necesitamos fabricar un número de piezas iguales también para que el proceso sea competitivo, ¿no? Y los equipos que se utilizan para poder realizar este proceso suelen ser prensas de cigüeñal o prensas de excéntrico, como también hemos visto, hemos detallado un poquito en lo que tiene que ver con forja, por ejemplo, son muy parecidos a los balancines de rebabado. Perdón, forja todavía nosotros no lo hemos visto, pero cuando vemos forja van a ver que tiene que ver con los equipos que se utilizan para el proceso de rebabado, por ejemplo. Bien, entonces, ustedes acá tienen un esquema, ¿no? Tienen un punzón, tienen la chapa, tienen la matriz con la que van a cortar, y acá hay un parámetro muy importante que es el juego radial, que es la distancia que ustedes tienen entre la pared externa del punzón y la pared interna de la matriz. Entonces, los elementos básicos los vamos a repasar, son el filo del punzón, que es el perímetro del punzón, y acá me voy a tomar la libertad de marcárselos acá, por ejemplo, ¿no? Este es un software de simulación por elementos finitos, en el cual nosotros acá, por ejemplo, podemos ver el punzón en corte, no podemos ver una sección, entonces podemos ver el perímetro del punzón, acá podemos ver, por ejemplo, el perímetro de la matriz. Después tenemos el juego entre punzón y matriz, que si nosotros lo queremos referir, en este caso, acá, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, es la distancia que tenemos aquí entre el punzón y la matriz, la pared externa del punzón con la pared interna de la matriz. Entonces, de esa manera, nosotros podemos básicamente describir los aspectos generales de un proceso de punzonado, en este caso una sección circular, ¿no? Bien, si nosotros analizamos un punto en el perímetro y queremos analizar qué es lo que le pasa al material, en este caso este punto lo determinamos con la letra M, yo voy a seleccionarles con la pluma, ¿no? Seleccionamos, por ejemplo, este punto M que está acá y queremos ver qué es lo que le pasa al material, qué es lo que sufre el material a medida que se da el proceso de punzonado. Entonces nosotros vamos a ver el siguiente gráfico, ¿no? En principio vamos a tener una primera etapa de deformación en la cual esta deformación va a ser elástica. Esto significa que lo que va a suceder es que si nosotros retiramos el punzón hacia atrás, no vamos a haber apreciado ninguna deformación permanente. Ahora, si el material es un material dúctil, vamos a partir del punto A ya a encontrar el periodo de fluencia, en el cual, como ustedes saben, ya ahí ya tenemos deformaciones permanentes dentro del material. Entre el punto A y el punto B, lo que vamos a tener es una deformación plástica, también una deformación permanente. Entre los puntos B y C, lo que va a suceder es que va a aparecer fisuras, fracturas, que lo que van a hacer es justamente anticipar la fractura y la rotura del material. Y después, por último, lo que va a suceder, van a aparecer unos esfuerzos adicionales que tienen que ver con la fricción, ¿no? Con la fricción, porque justamente, una vez que nosotros cortemos el material, por el retorno elástico del mismo, lo que va a hacer es que el material se vaya
friccionando con la cavidad de la matriz. Vamos a verlo esto con la simulación, por ejemplo. En este caso esto es una simulación axisimétrica, entonces de esta manera vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que estuvimos analizando recién, ¿no? Fíjense, nosotros empezamos a hacer la deformación plástica. Entonces, este mapa, lo que vamos a poner acá es deformación. Fíjense que acá tenemos una deformación plástica severa, justamente en las zonas del filo del punzón y del filo de la matriz. Fíjense que el material sufre una flexión, en este caso una curvatura. Si seguimos avanzando, acá estamos dentro de lo que ya es el periodo AB, ¿no? Digamos, estamos acá, estamos en esta zona entre el punto A y B, donde tenemos deformaciones plásticas permanentes. Vamos a hacer un zoom, vamos a seguir avanzando. ¿Qué es lo que sucede a medida que avanza el punzón? El punzón no va a ser necesario que avance en todo el recorrido del espesor de la chapa para poder fracturarlo, sino que, como ustedes podrán anticipar, se van a empezar a generar fisuras, ¿no? Fíjense, acá abajo en la zona inferior se empezó a generar la primera fisura, en el filo de la matriz en este caso, y esto ya significa que nosotros estamos pasando de la sección BC, en la cual se empiezan a generar fisuras y lo que va a permitir la fractura del material. Esa fractura va avanzando, fíjense, ¿no? La fisura viene avanzando y se genera también una fisura en el filo del punzón. Si el juego, entendido el juego nuevamente como la distancia que hay entre el punzón y la matriz, está bien calculado, lo que va a suceder es que las fisuras se van a encontrar y ahí sí vamos a tener la zona de arranque del material. O sea, ahí, digamos, vamos a tener la fractura. Sin embargo, nosotros acá abajo también decíamos que había unos esfuerzos adicionales que tienen que ver con la fricción, ¿no? ¿Por qué hay esfuerzos adicionales de fricción? Bueno, hay esfuerzos adicionales de fricción porque, como ustedes ven, a medida que el punzón va bajando, el material va friccionando una vez cortado justamente contra las paredes de la matriz, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, hay una deformación plástica, hay una penetración del punzón dentro del material y después ya cuando las tensiones de corte son lo suficientemente altas, con lo cual la sección del material no las puede soportar, tenemos el desprendimiento del material y la rotura, ¿no? Nosotros después lo que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando es que a nosotros en este tipo de casos, en este tipo de piezas, por ejemplo, nos puede interesar tanto quedarnos, por ejemplo, perdón, este no era lo que quería sacar justamente, acá está, el punzón. Nosotros nos puede interesar quedarnos, por ejemplo, en este caso con la chapa agujereada, o también nos puede interesar como producto quedarnos con este tejo central, por ejemplo, previo a la utilización de este material como, por ejemplo, para realizar latas, ¿no? de aluminio por el proceso de destrucción inversa, ¿no? Entonces ahí nos puede, por ejemplo, interesar quedarnos con la zona central del material o nos puede interesar quedarnos con lo que tiene que ver con el material de descarte central o con la placa con un orificio. Bien, entonces continuemos. Una vez que nosotros ahí ya hicimos un poco una descripción de lo que tiene que ver con el proceso, como para tener una idea, digamos, específicamente de qué es lo que está sucediendo. Bueno, acá tenemos un esquema que es el mismo que está en el apunte, para que ustedes después también lo puedan consultar en más detalle. En lo que podemos ver lo que estábamos viendo recién, ¿no? Acá ustedes pueden ver acá la zona de deformación plástica. Van a ver que justamente la zona AB, ¿no? Acá nos estamos refiriendo al gráfico que veíamos anteriormente, a la zona AB, ¿no? En la cual tenemos deformación plástica del material, y después ya la zona en la cual acá lo que estamos teniendo es fricción tanto del punzón contra las paredes de la matriz, como también del material que acabamos de cortar contra el punzón. Por eso justamente hablamos que la figura B se corresponde con la etapa 4, ¿está bien? Después vamos a ver que en el diseño de la matricería justamente hay ángulos de descarga que se utilizan para tratar de disminuir la fricción, en este caso, entre estas paredes. Bien, como también hemos visto, vimos que tanto en el filo perimetral del punzón como el filo perimetral de la matriz se genera una fisura. Esas fisuras se unen, esas dos fisuras se unen y lo que van a generar justamente es la fractura del material. Para que eso suceda tiene que haber una penetración que es la que nosotros veíamos en la simulación como deformación plástica, ¿no? Lo que necesitamos que el material penetre en el espesor de la matriz para que las tensiones en el material sean tales que generen el principio de fisura y justamente podamos tener el desprendimiento del material. Ahora bien, algo que es importante es que esta mecánica
esta mecánica de fractura que nosotros estamos viendo acá en un material dúctil, en este caso, va a generar una superficie de ruptura que es característica del proceso, ¿no? En este caso, esa superficie está compuesta por 4 partes, ¿no? Si nosotros analizamos la sección cortada, vamos a ver que tenemos 4 zonas características. La zona de deformación plástica, en este caso caracterizada por esta penetración del punzón dentro del material. Tenemos una zona bruñida o una zona que en este caso tenemos denominada como una zona lisa, ¿está bien? En la cual justamente la penetración del punzón y demás dejó esa zona brillantada, si quiere. Y después ya tenemos la zona a partir de la cual, al haberse generado la fisura, se genera la ruptura del material, ¿no? Una ruptura que podríamos denominar una ruptura frágil, caracterizada por una superficie rugosa. Esa zona de fractura generalmente, después vamos a ver que depende un poco del juego que utilicemos entre punzón y matriz, va a depender del tipo de material y demás. Esa zona de fractura, en muchos casos, puede ser superior a la zona lisa, brillantada, bruñida. Y después, a lo último, lo que nos vamos a encontrar es con una zona de rebaba, ¿está bien? Que va a tener una determinada altura y demás, y que en definitiva también nos va a definir una determinada calidad en el corte, ¿no? Tanto si nosotros nos queremos quedar, como comentábamos anteriormente, con el tejo, con el punzón o con el recorte de material, así como nos querramos quedar con la chapa justamente perforada. Nosotros, por ejemplo, si analizamos nuevamente acá, vamos a ver, por ejemplo, que en estos casos, por ejemplo, la rebaba la vamos a tener en, fíjense, en esta zona, ¿no? Esta es la zona que justamente tenemos la rebaba, que fíjense que es ese material que queda por debajo del espesor. Inclusive si analizamos en este caso acá el punzón, vamos a ver que también se genera esa rebaba hacia arriba, ¿no? Cuanto mayor sea la plasticidad del material, mayor será esa cantidad de rebaba que se genera. Nuevamente podemos saber que eso se puede controlar un poco con lo que tiene que ver con los juegos entre punzón y matriz. Bueno, acá tenemos un esquema de un herramental para que ustedes puedan comprender un poco cómo funciona o cómo se alinea, ¿no? Cómo funciona este esquema de herramental, en el cual podemos tener acá el punzón. Fíjense, en este caso, este es el punzón. Acá tenemos el perímetro, que es el encargado del corte. Tenemos el portapunzón, que es el que va a estar encargado de vincular el elemento con la máquina, que recuerden ustedes que estábamos hablando de una prensa de excéntrica, un balancín. Después tenemos todo un sistema de guías, ¿no? Fíjense que tenemos acá, un sistema de guía que va a estar agarrado justamente a la matriz inferior, ¿no? A la zona inferior de la máquina. Y después acá tenemos, como ustedes pueden ver, unos sistemas de guiado justamente ¿para qué? Para garantizar en este caso que el orificio que realicemos con la matriz esté centrado respecto del espesor de la chapa, o el ancho de la chapa, perdón, con el que estemos trabajando. Acá tenemos un tope. Este tope es importante para cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con un alimentador. Esto significa cuando trabajamos con un sistema que lo que hace es desplazar un fleje, ¿no? Dentro de la matricería. Y bueno, en este caso tenemos un tope que lo que nos permite es ir avanzando las unidades necesarias para, por ejemplo, ir haciendo un orificio detrás de otro. Y si nosotros trabajamos con recortes de chapa y los vamos a colocar de forma manual, bueno, justamente este tope también nos va a definir la posición del orificio respecto de este borde de la chapa con el que estamos trabajando. Si analizamos un poco cómo es la mesa de la máquina, vamos a ver, aquí arriba tenemos la vinculación, ¿está bien?, con el mazo de justamente el portapunzón, que fue el que estuvimos definiendo. Acá abajo tenemos la guía, que es la encargada de alinear el punzón con la matriz. Y fíjense que en la parte inferior tenemos una mesa muy similar, en este caso a la mesa de una fresadora, por ejemplo, que tenemos estas guías o colas de Milano, que lo que van a permitir es que, en este caso, por medio de chaponetes, entendiéndose al chaponete a esta herramienta en forma de L, la cual está vinculada a una varilla roscada con una tuerca, la cual si nosotros la colocamos en esta zona y apretamos la tuerca, vamos a poder vincular esto a la mesa. ¿Por qué? Porque abajo tenemos una tuerca que tiene la forma de esta guía y que justamente lo que permite es que podamos anclar de esa manera, en este caso la matriz inferior, a la base de la máquina. Este tipo de anclaje que tenemos acá se lo denomina chaponetes y se utiliza tanto para
lo que tiene que ver en este caso con los balancines para punzonado, como así también en el fresado, por ejemplo, para vincular una morsa o inclusive una pieza en función del tamaño que tenga a la mesa de la máquina. ¿Está bien? Bueno, yo acá les quería mostrar un poco para que ustedes tengan una idea de cómo es el proceso. Lo siguiente, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver cómo es la fabricación. Por ejemplo, esto es el material de partida para fabricar una lata, en este caso. Y vamos a avanzar hacia el proceso de punzonado de los tejos. ¿Perdón? Creo que ahí vemos el alimentador de la chapa. Y ustedes lo que van a poder apreciar en este caso es un poco lo que yo quería que ustedes vean, es la velocidad, ¿no? Acá se puede ver la máquina que está haciendo el proceso, pero para que ustedes tengan una idea, una noción física de cuando hablamos de que es un proceso rápido, un poco de qué velocidad es la que estamos hablando, ¿no? Acá no estamos hablando de un balancín, acá estamos hablando directamente de una prensa mecánica que lo que está haciendo es el proceso de punzonado a lo largo de, como ustedes pueden ver acá, una bobina que tiene un espesor considerable. Y fíjense, esta es la velocidad de punzonado a la cual nos estamos refiriendo justamente para material, en este caso base para la utilización después, posterior, para las latas, en este caso, latas de bebidas, ¿no? En este caso, le quería mostrar también un alimentador, ¿no? Una punzonadora que tiene un alimentador, esto ya es un fleje, y fíjense, esto es un poco la velocidad de punzonado del que estamos hablando. Fíjense que este herramental es bastante similar al que estábamos viendo. En este caso están haciendo una consecución de orificios, ¿no? Aprovechando el espesor o el ancho, en este caso, del fleje. Y bueno, nuevamente para que ustedes tengan una idea de qué velocidades nos estamos refiriendo cuando hablamos de una velocidad alta. Fíjense, este es el alimentador, que es lo que está haciendo es traccionando, está tirando de la chapa justamente que está colocada en una bobina, en este caso del fleje. Y acá lo que tenemos es un sistema que lo que está haciendo es cortando el fleje a la mitad en cuanto a lo que tiene que ver con su ancho y después también cortándolo en un largo determinado, ¿no? De esta manera, pues vamos a ver que este tipo de matrices, cuando hay distintos tipos de orificios consecutivos, se los llaman matrices incrementales y permiten hacer este tipo de agujeros. Acá hay otro proceso en el cual esto es para hacer, por ejemplo, medallas, principalmente esto es para plata, por ejemplo, en el cual van a ver un fleje que tiene un espesor un poco mayor. No estamos hablando particularmente de acero, pero fíjense, este es el material, fíjense que tiene un espesor considerable en relación a los materiales que estuvimos viendo hasta ahora, y nuevamente, bueno, acá es el proceso de laminación para ajustar el espesor, ¿no? Porque tanto en las medallas como en las monedas y demás, la tolerancia en espesor es muy importante, y una vez que se ajusta el espesor por laminación, fíjense, nuevamente, acá hay un proceso de punzonado muy similar al que nosotros estamos caracterizando, ¿no? Conceptualmente con lo que venimos viendo, y nuevamente fíjense que la velocidad del punzonado es considerable. Acá fíjense que esta sí es una máquina que es un balancín, como los que se pueden utilizar, por ejemplo, para rebabado, que están en el orden de las 15 toneladas en adelante, hasta más o menos unas 90 toneladas, este tipo de equipos con esta concepción, ¿no? Y bueno, y ahí está el producto, ¿no? Que en este caso después va a ser acuñado en frío para poder hacer una superficie y poder hacer una moneda, una medalla, lo que corresponda, ¿no? Bien, entonces, continuemos. Bien, entonces ahora, como dijimos antes, teníamos como consideraciones importantes o como elementos principales del proceso de punzonado, el perímetro del punzón, el perímetro de la matriz y el juego, ¿no? Y el juego diametral en este caso. Entonces, ¿cómo varía el juego diametral, no? Fíjense que en este caso nosotros sacamos de la bibliografía una tabla que nos indica que, por ejemplo, a mayor espesor de chapa, ¿está bien? A mayor espesor de chapa, lo que sucede es que los juegos diametrales deben ser también consecuentemente mayores, ¿está bien? Mayor debe ser el juego, la holgura con la que debemos trabajar. Inclusive en algunas bibliografías ustedes van a encontrar hasta el juego diametral como un porcentaje, como una relación con el espesor, ¿está bien? O sea, van a encontrar el juego diametral en relación al espesor de chapa con el que estén trabajando. Inclusive también lo que ustedes pueden apreciar es que a medida que nos vamos moviendo en materiales que son más resistentes, fíjense, ¿no? De aluminio a latón, a inclusive acero dulce, lo que sucede también es que debemos aumentar el juego diametral para poder tener un corte apropiado.
algo que me interesaría acá mostrarles también, fíjense acá, tenemos que la matriz tiene una zona, en este caso, una zona que es cilíndrica, y después una descarga o un ángulo, ¿no? Esta primera parte puede ser tanto cilíndrica como puede tener un ángulo que, según el apunte que nosotros estamos trabajando, puede tener entre 0,5 grados a 2,5 grados, y que esta parte que justamente es en la parte superior, sirve ¿para qué? Para que cuando nosotros tengamos un desgaste en la matriz, podamos hacer un proceso de fresado, por ejemplo, de frenteado si la matriz tiene una sección circular, y en este caso podamos recuperar el filo una vez que el filo de la matriz se vea desgastado. En este caso, en el punzón esto no es tan crítico, porque el punzón, al ser cilíndrico, digamos, nosotros podemos ir corrigiendo, o podemos ir suplementando, mejor dicho, sacando la zona del filo que se ha desgastado con sucesivos procesos de torneado, pero en la matriz tenemos una limitación, que es que si la zona es cilíndrica, vamos a poder conservar justamente la geometría de la garganta de la matriz conforme nosotros tengamos este espesor disponible, que generalmente son unos 6 milímetros, por ejemplo, o si nosotros tenemos un ángulo muy pequeño, bueno, vamos a ir aumentando el diámetro de la garganta justamente en esta zona que es la zona de regrabado útil. Ya cuando estamos debajo de esta zona, lo que va a suceder es que vamos a ya tener una modificación considerable del tamaño de la matriz, van a aumentar los juegos, entonces van a aumentar la deformación y va a bajar la calidad del corte, como vamos a ver un poquito más adelante. Juego correcto, ¿no? Entendido como esta diferencia diametral entre la pared externa del punzón y la pared interna de la matriz, va a significar que nosotros estemos trabajando con, o podamos utilizar tanto el punzón como la matriz con la prolongación de filos adecuada. Eso significa con una vida útil competitiva desde el punto de vista productivo, ¿no? Bien, desde el punto de vista de, como habíamos visto anteriormente, la generación de las fisuras, si el juego es insuficiente, la característica que vamos a observar es que las fisuras no se van a encontrar, y justamente lo que va a suceder en la zona de corte es lo siguiente, ¿no? Lo que podemos ver acá en esta primera imagen de la izquierda. ¿Qué sucede si el juego es el correcto, el adecuado? Bueno, ahí lo vamos a tener, es un corte justamente que va a estar caracterizado por la unión de las fisuras. Y si el juego es excesivo, vamos a tener una gran deformación plástica, del material, y a su vez también las fisuras no van a estar alineadas, con lo cual la calidad del corte no va a ser del todo buena. Entonces, bien, ahora nosotros vamos a analizar un poquito la proporción entre la zona deformada plásticamente, la zona brunida, la zona de fractura y la rebaba, en función de los juegos, para también ir determinando un poco las calidades aceptables para el corte, ¿no? Bien, acá lo tenemos. Nosotros tenemos cortes que van del tipo 1 progresivamente al tipo 5, ¿no? Corte tipo 5. Si ustedes ven acá la zona de corte, ustedes tienen esta zona de corte, la parte de arriba de la imagen, ¿no? La parte de arriba de la imagen, y su correspondiente zona inferior, que esto significa, esto es la zona de corte que quedó en la chapa o en el fleje, y esta es la superficie de corte que quedó en el material que cortamos, ¿no? Por eso acá tenemos recorte, no la zona de recorte. Si nosotros acá nos referimos, tenemos la zona que quedó en la chapa, ¿no? Y el recorte, ¿está bien? Entonces, eso es lo que estamos visualizando cuando analizamos la calidad del corte en este caso. La zona deformada plásticamente, en esta imagen, está denominada como zona B, ¿está bien? Zona de deformación plástica. La zona brunida está con la letra C. La zona de fractura con la letra D, y fíjense que acá aparece también el ángulo de fractura, ¿no? O sea, digamos, en la fractura no solo tenemos una zona rugosa caracterizada por el material, ya no pudo soportar las tensiones y se fracturó, sino que también tenemos un ángulo, ¿está bien? Tanto en la chapa que cortamos como en el tejo. Y después tenemos la rebaba, que justamente es este excedente de material que está por debajo, en este caso, ¿no? Del tejo, o por debajo acá del fleje cuando analizamos el cuadro. A medida que aumenta el juego, a medida que aumenta la diferencia de medida entre el punzón y la matriz, lo que va sucediendo es que nos vamos yendo a este tipo de corte, ¿no? En el cual, como ustedes pueden ver, hay una gran zona deformada,
hay una zona bruñida que es bastante pequeña y una zona fracturada y una rebaba que también son bastante grandes. Si nosotros vamos ajustando el juego, cuando decimos ajustamos, queremos decir que la diferencia que hay entre el punzón, el diámetro del punzón y el diámetro de la garganta de la matriz, son cada vez más pequeñas las diferencias. Estamos hablando de que los tamaños son muy similares, que ajustamos el juego, empezamos a irnos hacia cortes del tipo 3, cortes del tipo 4, en los cuales ustedes ya pueden ver que la zona deformada es muy pequeña en comparación con el corte tipo 1, que la zona bruñida es muchísimo más grande, ¿está bien? Que la zona arrancada también es mucho más pequeña y que la rebaba también es más compacta, más comprimida. Desde el punto de vista del proceso que yo quiera realizar, muy probablemente este corte sea de mucha mejor calidad que este corte que está acá. Efectivamente, de hecho, así es como se caracteriza la calidad de los cortes, ¿no? Digamos, un corte tipo 3, un corte tipo 4 es de mucha mejor calidad que un recorte tipo 1 en el cual podríamos decir que ya los juegos son excesivamente grandes. Inclusive, si nos vamos a un sistema o a una característica de tipo 5 de la superficie, inclusive vamos a ver que ya prácticamente no hay, o sea, la zona fracturada prácticamente no tiene ángulo. ¿Está bien? Pero como hablábamos anteriormente en la tabla que mencionábamos de la bibliografía, decíamos que si ajustamos mucho el juego, o sea que si el juego es muy pequeño, probablemente las duraciones del filo, tanto del punzón como de la matriz, no sean las adecuadas, sino que las vamos a reducir, ¿no? En cuanto a la cantidad de piezas que podamos realizar. Es por eso que vamos a ver más adelante que lo que se busca es que los cortes sean de tipo 3 o de tipo 4. Bueno, acá tenemos una imagen de microscopía en la cual podemos ver la zona de deformación, que es esta zona superior, ¿está bien? Esta zona de aquí arriba, es la zona deformada plásticamente. Podemos ver cómo la zona bruñida, ¿está bien?, se caracteriza con esa zona brillante, lisa, que es perpendicular, ¿está bien?, o mejor dicho, paralela a la circulación o el avance del punzón. Y después la zona de fractura, que podemos notar claramente que es una zona rugosa y que se asemeja bastante a lo que tiene que ver con el arranque de material, la fractura que se da, por ejemplo, en los procesos de fatiga, ¿no? Que ustedes vieron que se genera una fisura superficial, esa fisura va avanzando. Las zonas donde el material se frota tienen una característica de geometría de olas, y después ya cuando las solicitaciones son tales que la sección que queda, la sección resistente, consecuencia del avance de la fractura, no puede soportar las tensiones de servicio de la pieza, hay una rotura repentina y frágil que tiene esta característica muy similar a la zona de fractura como tenemos acá en el punzonado, ¿no? Que es una zona rugosa, un color metálico bien brillante. En este caso la rebaba no se llega a apreciar, se puede ver esta zona irregular que se caracteriza con la rebaba, pero bueno, al estar de frente la imagen no se llega a apreciar la rebaba. Esto es algo muy importante también, ¿no? Si nosotros analizamos justamente la zona deformada plásticamente, como la podemos ver acá, vamos a ver que toda esta zona también ha sufrido una deformación plástica severa. Como ustedes saben, cuando un material metálico, en este caso, cuando un acero, uno le genera una deformación plástica tan severa, se generan determinados mecanismos de endurecimiento por deformación plástica. Esto significa que la deformación plástica que se generó en el perímetro genera un endurecimiento, ¿no? Cuanto mayor sea esa deformación plástica, mayor va a ser el endurecimiento. Si nosotros analizamos acá, vamos a ver que tenemos justamente una zona de deformación plástica acá caracterizada justamente con los resultados que nos muestra la simulación. Fíjense que es toda la zona que está coloreada, ¿no? Lo que es azul no tuvo deformación, la deformación más severa estuvo en esta zona justamente, y esa deformación plástica va a generar un endurecimiento. Ese endurecimiento en el perímetro, fíjense que puede ser del orden del 64%, en este caso una chapa de acero de bajo carbono, 0,5 milímetros de espesor, con este juego, ¿no? Con este juego que ustedes pueden apreciar, acá está el filo de la matriz. Y estamos hablando de un aumento del 64%. Bien, a mí esto para qué me sirve, ¿no? Digamos, entender que, por ejemplo, en un corte láser voy a tener un aporte de calor al perímetro, por ejemplo, que quiera cortar, si lo que estoy tratando de hacer es la misma geometría
que, por ejemplo, un corte por chorro de agua con abrasivos, en realidad nosotros vamos a hacer un corte frío, y como el corte es por abrasión, prácticamente la deformación plástica en el perímetro va a ser muy baja. Que en el fresado vamos a tener un aporte de calor que nosotros vamos a tratar de contrarrestar con la aplicación de fluido de corte. Si no queremos justamente que haya una afectación térmica, vamos a tener una deformación plástica devenida justamente de que necesariamente es un proceso de arranque de viruta en el cual el filo de la herramienta va a deformar el material que querramos cortar. Significa que en función de la operación que querramos hacer posterior al proceso de punzonado, vamos a tener que tener en cuenta que aquí vamos a tener un endurecimiento por deformación. ¿Qué quiere decir? Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una probeta de tracción y la quieren hacer punzonada, van a tener que tener en cuenta que ese perímetro de la probeta va a estar endurecido, con lo cual el comportamiento va a ser diferente al resto de la probeta. Si ustedes, por ejemplo, quieren utilizar esta chapa, ¿no? Vamos a, por ejemplo, acá hacer esto. Ustedes, por ejemplo, quieren utilizar esta chapa para después hacer, por ejemplo, un proceso de deformación plástica con algún punzón, por ejemplo, para hacer una pieza cónica en la cual también quieren expandir este orificio, tienen que tener en cuenta que esta deformación que ustedes ven acá en colores probablemente haya generado un endurecimiento y que la capacidad de deformación plástica de esta zona sea efectivamente menor al resto del material. Lo mismo que va a pasar con el perímetro del tejo que acabamos justamente de punzonar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una operación de extrusión inversa para hacer un envase, por ejemplo. Entonces, bueno, cómo afectan el perímetro en función del proceso es muy importante en relación a lo que van a hacer ustedes después con el tejo o con el orificio que han logrado. Entonces, por ejemplo, para los tejos que se utilizan para la fabricación de envases, por ejemplo, lo que se hace es un recocido, ¿está bien? Después del proceso de punzonado, justamente para recuperar la estructura. De esa forma, nosotros lo que hacemos es recuperar justamente o homogeneizar el comportamiento plástico del material, que después va a tener que ser formado plásticamente y de forma muy severa para poder lograr el envase. Entonces, bueno, es importante que, como les comentó Daniel cuando vimos láser, que ese es un proceso que afecta y que aporta calor y que por ende, en función del porcentaje de carbono que tenga el material, la sensibilidad justamente a la modificación estructural también se va a ver modificada, pero estamos aportando calor. Acá estamos haciendo una deformación plástica severa. Corte por chorro de agua, bueno, es un corte frío y más que una deformación plástica severa vamos a tener una abrasión de la superficie, ¿no? Y bueno, y en el fresado tenemos una operación intermedia. Para algunas condiciones, para algunas piezas en particular, como son las probetas de extracción, van a tener normas, ¿no? Van a tener normas que lo que les va a decir, lo que van a circunscribir es en los procesos que pueden utilizar. Entonces ustedes ahí no van a tener mucha libertad para elegir cómo realizar la probeta. La norma dice que ustedes lo tienen que hacer fresado, lo harán fresado, y bajo qué condiciones, y con qué tipo de herramienta, y con qué condiciones de lubricación o refrigeración. Pero bueno, en algunas otras piezas van a tener que tener en cuenta, si seleccionan este tipo de proceso, cómo afectan la superficie del material. En este caso, por ejemplo, la profundidad de la deformación plástica, estamos hablando de unas 4 décimas de milímetro. Bien, ahora volvemos un poco a las características de las distintas superficies de corte que habíamos nosotros nomenclado, habíamos llamado como tipo 1, tipo 2 hasta el tipo 5. Y lo que tenemos acá es una tabla comparativa en la que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el tipo de corte, qué es lo que sucede con las distintas zonas características, ¿no? Fíjense que este ángulo es el ángulo de la zona de fractura, ¿está bien? El ángulo de la zona de fractura es mayor en el corte tipo 1, ¿está bien? La zona deformada es mayor en la probeta con los tejos que son del tipo 1. La zona pulida es de las más bajas, ¿está bien? La zona de fractura es de las más altas. Entonces, la rebaba también es de las más grandes. Entonces, esto es lo que hace que la combinación de estos parámetros es lo que hace que la calidad del corte justamente sea de las más bajas, ¿no? Porque tengo un gran ángulo, tengo una zona deformada muy grande, la zona de fractura, que es la que tiene este ángulo, también es muy grande, fíjense que representa entre el 70 al 80% del perímetro de corte, y la zona pulida, que es la zona de mejor calidad, digamos, del corte, es de las más bajas, ¿no? A su vez también acá tenemos rebabas que son grandes e irregulares. A medida que vamos achicando el juego diametral, vamos encontrándonos ya con que los ángulos bajaron de forma considerable, la zona deformada bajó de forma considerable, la zona pulida aumentó en relación a ese primer corte, la zona fracturada disminuyó, ¿está bien? Disminuyó.
y la rebaba también ha disminuido. Entonces esto genera que este corte sea de mejor calidad con respecto al corte tipo 1, que el tipo 4 sea de mejor calidad, a su vez, porque estos parámetros también aumentaron en el mismo sentido, y a su vez también el tipo 5 sea el corte de mejor calidad, aparentemente, ¿no? Pero bueno, acá lo que nos dicen acá abajo, ¿no? en estas aclaraciones, es que el juego del tipo 1 es del 20%. Eso es un poco yo lo que les comentaba, ¿no? 20% de ¿qué es que el juego del tipo 1 es del 20%? Es del 20% del espesor, ¿está bien? De la chapa que estemos cortando. Tipo 2 estamos hablando del 12%, significa que es un juego más acotado. Y el tipo 5 estamos hablando de un juego del 2% del espesor. Pero ¿qué pasa? Con la rebaba del tipo 5, perdón, para obtener justamente un corte del tipo 5 y utilizar un juego tan pequeño, lo que vamos a tener es que la vida útil de los filos va a ser muy pequeña, va a ser muy reducida, ¿no? Vamos a penalizar esta calidad de corte justamente con una disminución en la vida útil de los filos de las herramientas. Es por eso que en la industria lo que vamos a buscar es esto, ¿no? Estar en estos dos tipos de corte como tipos de corte aceptables para las operaciones de punzonado. Entonces, en función de que nosotros respetemos estos juegos, que para el tipo 3, por ejemplo, son del 9% del espesor, está bien que esto está circunscrito al tipo de material, como vimos antes, ¿no? No es lo mismo que nosotros queramos funcionar un aluminio, un latón, que un acero dulce. Y en el tipo 4 estamos hablando del 6% del espesor de la chapa. Bien, algo muy importante es los valores de carga, ¿no? Nosotros después los vamos a ver cuando veamos los procesos de forja. También, que es muy importante tener en cuenta los valores de carga, los valores de esfuerzo necesarios para poder realizar la operación. ¿Por qué? Porque en función de este valor de esfuerzo nosotros vamos a tener en cuenta qué tipo de máquina vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, vamos acá otra vez a la simulación, ¿no? Fíjense que en este caso nosotros, si seleccionamos la prensa y en este caso, por ejemplo, vamos a poner esta carga en... Ay, no puedo ver. A ver, no. Quiero ir a toneladas. Ahí está, toneladas. Fíjense, por ejemplo, que en este caso, para esta operación que nosotros hemos realizado, estamos hablando de que con menos de 1 tonelada hemos podido realizar la operación. Porque fíjense que acá nos está hablando de 0,19 toneladas, ¿no? Esta operación, si nosotros, por ejemplo, la correlacionamos, vamos a hacer eso, vamos a correlacionarlo con el avance del punzón. Fíjense que esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo, vamos a acomodarlo un poco para que lo podamos ver en simultáneo con la figura que está esta. De esta forma podemos analizar un poco cómo aumenta la carga, ¿no? Cómo es la carga en función del avance del punzón. Entonces fíjense, nosotros ni bien tomamos contacto con el material, no sé si ustedes pueden ver acá, si no lo están viendo me dicen, ni bien toma contacto el punzón al ser plano, o sea, digamos, al esta superficie ser justamente perfectamente paralela a la superficie, toma contacto repentinamente con el material. Por eso tenemos este salto brusco de carga, ¿está bien? El salto brusco de carga. A medida que vamos deformando plásticamente el material, la carga va aumentando porque el material justamente ofrece una resistencia a la deformación y que tiene que ver con su endurecimiento por deformación, hasta que acá empezamos a ver que se genera la primera fisura, ¿no? Por acá abajo van a ver que se va a empezar a generar la primera fisura, y cuando se genera la fisura, lo que sucede es que el material acá pierde resistencia porque está perdiendo sección resistente, dado que ya el material en esta zona, que esto podríamos también acá verlo con las tensiones que se generan. Fíjense, ya las tensiones que se generan en el material, en el orden de los megapascales, en función del material que estamos deformando, el material, ya no las puede soportar, entonces vamos perdiendo sección porque esta fisura va avanzando, las cargas van disminuyendo, ¿está bien? Y entonces, ¿cómo sucede esto? A medida que va avanzando la fisura, la sección va disminuyendo, la carga disminuye considerablemente y, en este caso, bueno, si seguimos avanzando, vamos a ir viendo cómo las cargas van en descenso. Coherente con lo que estamos viendo en este gráfico acá, ¿no? Digamos, este primer gráfico
este primer gráfico en línea continua, estamos hablando de punzón plano y matriz plana. ¿Qué significa punzón plano y matriz plana? Estos esquemas que estábamos viendo anteriormente, ¿no? En el que el punzón, acá, el filo del punzón es paralelo, ¿está bien?, al material que nosotros queremos cortar, entonces por eso toma contacto toda la superficie, todo el perímetro, que es lo que a nosotros nos interesa, toma contacto de forma repentina con la chapa que nosotros justamente queremos cortar. ¿De qué depende el valor o de qué depende la carga máxima, ¿no?, que nosotros vamos a obtener en un proceso de punzonado? Y depende principalmente, como ustedes podrán intuir, del perímetro. Fíjense, el perímetro es sustancial para lo que tiene que ver con los valores de carga. Depende del espesor. Fíjense que depende del espesor de la chapa con el que estemos trabajando. Y depende de la resistencia al corte, porque nosotros estamos ahí cizallando el material, con lo cual nos interesa la resistencia al corte. Si ustedes alguna vez entran en algún catálogo de materiales, van a encontrar que la resistencia al corte del material es bastante difícil de encontrar. Generalmente lo que se encuentra es la resistencia a la tracción, ¿no? La resistencia a la rotura. Es lo que generalmente se suele encontrar como dato para cuantificar el comportamiento mecánico de un material. La teoría de falla de materiales dúctiles dice que ese valor de resistencia a la tracción suele ser entre un 75 a un 80% de la resistencia a la tracción, ¿no? O sea, este tau de corte suele ser un 75 a un 80% de la resistencia a la tracción, ¿no?, del sigma, en definitiva. Lógicamente esto tiene una aclaración, esto es teoría de falla para materiales dúctiles. Si ustedes no están trabajando con materiales dúctiles, bueno, acá habrá que tomar otras consideraciones. Entonces, bien, esto es importante, ¿no?, porque el valor de carga en este caso está asociado al proceso. En el punzonado, las características del proceso que influyen en la carga son el perímetro y el espesor de la chapa. En el proceso, por ejemplo, de extrusión, es la relación de extrusión. En el proceso de embutido, ¿está bien?, va a depender también del espesor de la chapa, va a depender de la superficie del disco que yo quiero embutir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los procesos de formación plástica, el valor de carga o de esfuerzo necesario, más allá del material, dependen de distintas características en función del proceso. En este caso es muy importante que ustedes recuerden que depende del perímetro y que depende del espesor de la chapa. Cuanto más espesor tenga la chapa que quieren punzonar, tienen que tener en cuenta que mayor va a ser el esfuerzo. Lo mismo sucede con el perímetro. Ahora bien, ¿tenemos alguna alternativa para la utilización de punzones planos para el punzonado? Sí, los tenemos, y es punzón o matriz con inclinaciones, pero lo que vamos a ver nosotros principalmente son punzones en los cuales el filo ya no es plano, no es paralelo a la superficie que queremos cortar, sino que tiene una inclinación. Y son los que vemos acá a continuación, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un punzón que tiene un afilado en bisel, ¿está bien? Tiene un ángulo de inclinación en un solo sentido. Acá tenemos un afilado cóncavo, ¿está bien? Y acá tenemos un afilado en doble bisel, ¿no?, en un sentido y en el otro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si ahora analizamos un poco la curva y decimos, esta curva que está acá, ¿no? Perdón, esta curva no, esta curva que está punteada, vamos a borrar esto que no es lo que yo quería seleccionar, esta curva punteada que se corresponde justamente con el punzón inclinado, fíjense que como la toma de contacto del perímetro es gradual, no es repentina como pasa cuando tenemos un filo plano, entonces el aumento de carga es gradual. Ese aumento de carga es gradual e inclusive la carga máxima es sustancialmente menor a cuando el punzón es plano, justamente porque estamos haciendo una penetración gradual con el punzón del material. Entonces, los esfuerzos aumentan en el tiempo, se mantienen en el periodo de tiempo, pero son más bajos y más graduales. Entonces, eso lo que va a incidir es en la reducción de ruidos, en un esfuerzo progresivo. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si nosotros utilizamos un afilado en bisel, ¿no? O sea que hacemos un afilado en un solo sentido. Cuando ustedes tomen contacto con el material, que lo primero que va a hacer es tomar contacto en la zona más baja del punzón, los esfuerzos van a ser asimétricos. Eso significa que el punzón va a tender a desplazarse en algún sentido. ¿Por qué? Porque los esfuerzos, al no ser perpendiculares a la superficie, van a generar una componente lateral. Eso lo tenemos que tener en cuenta para la resistencia del punzón y para la alineación del conjunto en general.
En estos punzones en los que el afilado es simétrico, bueno, ahí lo que tenemos ya es una compensación. ¿Por qué? Porque los filos justamente son simétricos, entonces los componentes de esfuerzos también lo van a hacer. Entonces, de esa manera, en estos casos no tenemos ese inconveniente de que tengamos alguna componente lateral derivada de que estamos trabajando con un filo inclinado. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta? ¿Qué cosa nos puede generar? Y si estamos trabajando con una chapa fina, por ejemplo, y estamos trabajando con este tipo de bisel, por tomar un ejemplo, en doble bisel, la primera parte que va a tomar contacto con la chapa es esta zona central. Si la chapa es muy fina y lo que yo me quiero quedar es con el tejo, y quizás corro el riesgo de que el punzón me deforme también plásticamente el material, en este caso el tejo, y le dé una deformación plástica permanente. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta también qué es con lo que nos queremos quedar, si con el orificio en la chapa o nos queremos quedar con el punzón, con el tejo, para ver después en función de para qué lo vamos a utilizar, ver si es viable utilizar estos filos con inclinación en función de la deformación, el espesor de chapa que estemos trabajando y demás. ¿Cuánto se reducen los esfuerzos? Bueno, en el orden del 50 al 70%, o sea, digamos, es bastante, ¿no? Digamos, es mucho lo que se reduce el esfuerzo. Con lo cual, si yo quiero utilizar una operación y estoy muy jugado con la máquina, en el sentido de que la capacidad nominal está muy cercana justamente la fuerza que requiero para poder hacer la deformación, bueno, en este caso, utilizando este tipo de filos, justamente puedo salvaguardar esa situación, ¿no? Bien, voy a tratar de ir un poquito más rápido, así también le dejo a Dani también un espacio para que él pueda explicar, en este caso, el trabajo de fresado, el trabajo práctico, ¿no? Entonces, bueno, las ventajas. La ventaja es el empleo de prensa de menor capacidad porque los esfuerzos son menores, la reducción de ruido porque justamente hay una toma de contacto gradual del punzón con el material, y a su vez también si los esfuerzos son más bajos, lógicamente las reacciones en las columnas de la máquina también son menores, ¿no? E inclusive cuando utilizamos prensas con bastidor en C, que estamos hablando acá en este caso, fíjense, de este tipo de máquinas, ¿no? Ahora van a ver cuando se vea. Esto es una prensa tipo C, ¿por qué? Porque atrás usted tiene la estructura de la máquina y la máquina de adelante no tiene columnas. Entonces, bueno, si uno ve desde el lateral a la prensa o al bastidor de la máquina, va a ver que es como una C, ¿no? Entonces eso tiene menos rigidez, ese tipo de concepción, y bueno, entonces en ese tipo de máquinas es importante que los esfuerzos sean lo más bajos posibles para evitar la alineación. Y si estamos trabajando, por ejemplo, en una operación en la cual necesitamos realizar por cada descenso del herramental más de un orificio, por ejemplo estamos usando una matriz de estampado incremental, en este caso de punzonado incremental, bueno, también algo que tenemos que tener en cuenta utilizando el mismo concepto es que es siempre recomendado que uno de los punzones tome primero contacto y luego el otro, digamos, ¿no? Si voy a hacer varias operaciones en simultáneo, si yo alineo toda la superficie de los punzones, voy a tener un esfuerzo repentino para cada uno de los orificios. En cambio, si puedo desfasar los valores de carga, voy a tener primero este proceso de punzonado, luego y de esa forma puedo repartir los esfuerzos y bajar los máximos, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, la matriz de corte progresivo. ¿Qué significa una matriz de corte progresivo? Que nosotros, a medida que va avanzando la chapa, vamos haciendo una consecución de procesos, ¿no? Fíjense, en este caso, el primer orificio es este orificio circular. ¿Quién hace este orificio circular? Este punzón que está acá, ¿está bien? Que es el primero que toma contacto. Entonces, ni bien el fleje que tiene el alimentador, que fue este que estábamos viendo, por ejemplo, en uno de los primeros videos ahí que yo les mostraba en YouTube, si la chapa, el inicio de la chapa, por ejemplo, vamos a hacer el primer proceso, llega hasta acá, entonces acá baja el punzón y hace este orificio que tenemos acá. Luego la chapa avanza hasta esta instancia, ¿está bien? Con lo cual el orificio que habíamos hecho anteriormente queda en esta posición. Entonces acá el centrador lo que hace es centrar justamente la chapa respecto al orificio que acabo de realizar y realiza ahora esta operación, ¿está bien? Esta operación con este punzón que está acá, que es un punzón que tiene una sección, en este caso cuadrada, ¿no? Entonces de esa manera yo puedo ir haciendo una consecución de operaciones que justamente las hago todas al mismo tiempo. Entonces acá es importante que nosotros tengamos en cuenta
el esfuerzo necesario para cada operación, porque si tenemos muchas operaciones es probable que yo no pueda desfasar todas para que se vaya dando una después de la otra. Probablemente tenga algunas que sean consecutivas, o mejor dicho, simultáneas. Entonces eso va a hacer que el esfuerzo total, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que el esfuerzo total va a ser el de la operación de este agujero cilíndrico con alguna otra operación que me coincida o que sea simultánea. Entonces los esfuerzos van a ser considerablemente mayores, ¿no? Eso lo tengo que tener en cuenta para ver la capacidad justamente nominal del balancín o de la prensa mecánica con la que esté trabajando. Entonces, bueno, vamos a repasar las ideas que acá están muy bien ordenadas. Entonces, bueno, se trabaja a partir de un fleje. ¿Qué es un fleje? Generalmente es un producto plano que tiene un largo realmente mucho mayor que el ancho de la chapa con el que estemos trabajando y generalmente vienen en bobinas, ¿no? Entonces, por eso con el alimentador nosotros vamos de forma automática desplazando el material, en este caso hacia la derecha, y vamos haciendo las sucesivas operaciones de punzonado. Tienen diferentes alturas, como vemos acá, tienen diferentes alturas justamente para evitar una carga puntual por tener simultaneidad en los procesos de formación. Bueno, acá lo que justamente están diciendo es que el perímetro cuadrado tiene un centrador. Este es el centrador para justamente que esta zona, este corte cuadrado, esté centrado respecto de este orificio central que hemos hecho en un principio. La carrera del fleje lo daba un alimentador justamente que está entre la prensa y el desbobinador, porque trabajamos con una bobina, entonces tenemos que tener un alimentador que lo que va haciendo es paso a paso ir avanzando la chapa, en este caso el fleje que estamos utilizando para el recorte. Y acá nos están diciendo si busca minimizar el recorte. ¿A qué nos referimos con esto? Como ustedes se podrán imaginar, y para esto me voy a ir a este video, que creo que en este es bastante elocuente en el tema del recorte, por ejemplo. Fíjense la operación, ¿no? Ahí se están haciendo una cantidad de orificios en simultáneo. Ahí no puedo parar. Ahí está. Se están haciendo una cantidad de orificios en simultáneo. Entonces, ¿qué es el recorte? Es todo este espacio de chapa que queda entre los orificios, porque a mí me interesa quedarme con el tejo. Esta chapa recortada realmente, productivamente, a mí no me sirve, la voy a descartar, se la venderé a una empresa de fundición para que la utilice como materia prima, para después realizar aleaciones de acero, o se lo venderé a un chatarrero, pero se lo voy a vender justamente a una proporción mucho más baja de lo que yo pagué la materia prima. Entonces, hay que optimizar este valor de recorte, que significa que, por ejemplo, en este caso, no sé si se utilizara por ahí una distribución entre bolillo y demás, quizás podamos tener un mejor aprovechamiento del material. Eso es lo que se busca, ¿no? Fíjense que acá tenemos justamente los recortes, a eso nos referimos con el recorte, ¿está bien? ¿Cómo programamos la distribución de los orificios para poder hacer el mejor aprovechamiento de la materia prima con la que estamos trabajando? Bueno, acá tienen una descripción más detallada de lo que yo les decía de una prensa tipo C. Fíjense que en este caso la estructura es de esta forma, al no tener columnas en la parte frontal, cargas muy elevadas lo que van a hacer es que esta parte de la prensa tienda a hacer esto, ¿está bien? Se tiende a desalinear justamente por los esfuerzos que se generan a la hora de la deformación plástica. Bien, vamos a ver un poquito ahora lo que es punzonado control numérico, punzonado CNC, ¿no? En el punzonado CNC, a diferencia del punzonado tradicional o convencional, que es el que estuvimos viendo particularmente hasta recién, la diferencia es que nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a tener un juego de punzones y matrices, que es una cantidad de juegos, un magazine de herramientas, en el cual vamos a tener los pares de punzón y matriz para realizar distintas geometrías. Se van a hacer puntualmente en una zona específica de la máquina, y yo lo que voy a hacer es, ya no voy a trabajar con flejes, no voy a trabajar con una bobina, con un alimentador, sino que voy a trabajar con una chapa que ya tiene unas dimensiones definidas, y voy a desplazar la chapa para que en la posición unívoca donde yo voy a trabajar con el punzón y la matriz, ahí realice la operación de punzonado. El perímetro de corte, como ya dijimos anteriormente, de forma arbitraria en función, en este caso, de que los portapunzones, en este caso, tengan las dimensiones y demás que me permiten la máquina de control numérico, ¿no? Digamos, son arbitrarias en cuanto a la geometría, no así en el tamaño, ¿no? Va a depender justamente de cómo son los alojamientos. Bueno, los punzones van a ser empleados en función del perímetro a cortar. Como dijimos antes,
se utilizan para chapas de hasta 12 milímetros máximo, ¿no? Hasta 12 milímetros como máximo. Y para fabricar series medianas de pieza con un proceso de fabricación flexible. Porque bueno, acá en función del herramental que yo tenga, puedo realizar distintas operaciones, justamente porque, bueno, cuento con una preparación de máquina que es del orden de los 45 minutos para cambiar de mi punzón y matriz y poder, por ejemplo, trabajar con un diseño totalmente diferente al que había hecho en la pieza anterior. Y las punzonadoras son de control numérico. También hay un proceso acá que se denomina mascado, que es en el cual nosotros podemos, por ejemplo, con este punzón ir avanzando y ir cortando la chapa, ¿no? Digamos, podemos inclusive hacer cortes de chapa, porque vamos avanzando la chapa, entonces este sistema de corte lo que va haciendo es, va haciendo una ranura a lo largo de la chapa, e inclusive puedo hacer cortes. Bueno, estas son distintas formas o geometrías de punzón que se pueden utilizar, o de las más convencionales que se utilizan justamente para este proceso. Acá tienen, por ejemplo, una imagen de lo que es el portapunzón y el portamatriz, que como les decía anteriormente, se encuentra en una posición unívoca de la máquina y nosotros vamos a ir desplazando la chapa justamente por ese lugar. Antes de mostrar el tema del desgaste, para que esto no quede, no perdamos este concepto, les voy a mostrar acá una punzonadora a control numérico para que ustedes vayan viendo. Bueno, fíjense, ¿no? Acá tenemos la torreta con las herramientas, ¿no? En cada uno de estos sectores, en este caso tenemos los alojamientos para el punzón y para la matriz. El proceso de perforado, el proceso de punzonado se hace justamente en una zona que es en la parte justo acá trasera del punzonado. Y acá tenemos la chapa, que es la que vamos desplazando con esta mesa, y la vamos posicionando en el lugar que queremos hacer la operación y la realizamos. Ahora van a ver, ustedes en el video, va a quedar mucho más claro. Entonces, fíjense, ahí la chapa se va desplazando. Acá porque quiero hacer justamente una perforación en un punzonado en esa zona, ¿no? En ese caso, la chapa se va desplazando y fíjense cómo el herramental va girando, ¿no? Fíjense que el herramental va girando y va haciendo la operación en este punto que nosotros programemos con el control numérico. Entonces tenemos que tanto la torreta gira a la posición donde tengo la herramienta, en este caso la combinación de punzón y matriz para hacer la operación, y la chapa se desplaza. Fíjense que acá tienen la torreta portapunzones, ¿no? En este caso tienen, creo que son, en este caso 6, porque creo que hay uno más acá atrás, en el cual ustedes pueden ahí colocar distintas combinaciones de punzón y matriz que hacen, bueno, lo que ahí estaba en la presentación, que hablaba de 22 combinaciones, particularmente acá se habla hasta de 27, ¿está bien? Acá en este caso tienen, por ejemplo, 3 herramientas fijas, 3 punzones fijos, que después van a ver que son siempre los mismos, son este y este, que son para las operaciones de mascado, y después tienen las combinaciones acá de distintos punzones. Fíjense que acá tienen, en esta herramienta, 4, 8, 10 herramientas, ¿está bien? Que son las que permiten hacer las operaciones, en este caso, más particulares, ¿no? Digamos. Fíjense que acá la combinación ya da como resultado un total de 23 herramientas, ¿no? Porque ustedes pueden ver acá que acá tienen 6, 7, 8, 9, acá tienen 13 porque le estamos sumando estas 4, y si suman la totalidad de las que están acá, van a llegar a las 23 herramientas en total que pueden utilizar. Fíjense que siempre dice 3, dice que 3 están fijas porque son justamente estas 3 que están acá. Y vemos que la última combinación nos permite utilizar hasta una combinación de 27 herramientas. Y acá nos quieren mostrar un poco con la facilidad para el cambio del herramental. Fíjense acá, 27 herramientas juntas. Y acá el cambio del herramental, justamente porque nos está diciendo que este sistema es un sistema flexible, es importante que nosotros sepamos cuánto nos lleva a hacer el cambio del herramental para que bueno, justamente podamos pasar de un diseño a otro. Y fíjense que están hablando de alrededor de unos 45 minutos, ¿no? Para pasar de un diseño. Por eso, este sistema es mucho más flexible que las herramientas que estábamos trabajando anteriormente, ¿no? Digamos, porque nos permiten hacer una combinación, bueno, de orificios y de patrones con, bueno, un tiempo. A ver, este proceso compite directamente con lo que tiene que ver, por ejemplo, con láser, ¿no? Digamos, este es un tipo de patrón que nosotros tranquilamente, acá en este caso, vamos a ver si. Este patrón nosotros también lo podríamos hacer en un láser, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto está compitiendo específicamente con ese tipo de procesos, ¿no?
Probablemente quizás acá sea más conveniente trabajar con materiales a los que el láser le cuesta más, como puede ser un aluminio, como puede ser quizás un acero inoxidable por su reflectividad y demás, por su gran capacidad de conducción térmica, que en este caso en el proceso, para el punzonado inclusive, son materiales más fáciles de punzonar y que exigen menos también la herramental y que en el láser son un poco más complicados. Bien, ahora sí vamos a centrarnos un poquito en el desgaste y en otra característica particular que yo todavía no les mencioné, que tiene que ver con que si yo me quiero quedar con el punzón o con el orificio, qué diámetro, qué tamaño es el que tengo que respetar, ¿no? Bueno, como ustedes se pueden imaginar, en definitiva, el desgaste se concentra justamente en la zona del perímetro, ¿no? Tanto de la matriz como del punzón, justamente porque es la zona en la que está recibiendo el herramental los mayores esfuerzos. Entonces estas son las zonas que van a sufrir el desgaste de flanco, desgaste de arista y de cara de punzón. Y en la zona central vamos a tener un desgaste por craterización. Eso nosotros lo vamos a compensar justamente haciendo una operación de rectificado, en este caso de frenteado, para poder recuperar la superficie del punzón, y lo mismo con la matriz, con el aliciente de que nosotros tenemos que siempre trabajar en esta zona que puede ser cilíndrica o que puede tener un ángulo de 0,5 a 2,5 grados para que justamente a medida que nosotros vamos repasando esta zona, los orificios no se modifiquen mucho, no cambie de forma sustancial la medida de la matricería. Y este espesor acá suele ser de unos 6 milímetros, como dice acá la diapositiva, justamente para garantizar una cantidad de regrabados, ¿no? O mecanizados para recuperar. Voy a ver si puedo mostrar acá, fíjense, si ustedes, por ejemplo, ven esta simulación, ¿no? Vamos a ponerla acá en 2 dimensiones, y fíjense, por ejemplo, que a medida que avanza el proceso de deformación plástica, la zona del orificio que nosotros hicimos tiende a comprimirse sobre el punzón, ¿no? En este caso solamente me quiero quedar con la geometría porque ahí está. Esta zona suele comprimirse o ajustarse ese diámetro interno contra el punzón, y fíjense que el diámetro externo del tejo tiende a quedar con la geometría de la matricería, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me quiero quedar, perdón, les pido disculpas que no lo detuve a tiempo. Ahí está. Si yo me quiero quedar, por ejemplo, me interesa este tejo, me interesa quedarme con esta zona central, ¿no? Me interesa quedarme acá con el tejo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? Tenemos que utilizar la medida de la garganta de la matriz o la del punzón para que justamente el tejo salga de la medida que nosotros queremos. ¿Qué quiero decir? Yo quiero que este tejo tenga 15 milímetros de diámetro. Si yo quiero que tenga 15 milímetros de diámetro, ¿qué tiene que tener 15 milímetros? ¿La garganta de la matriz o el diámetro externo del punzón? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Bueno, yo creo que la matriz. Claro, exactamente, ¿no? ¿Por qué la matriz? Porque justamente la matriz es la que nos está, en este caso, dando la medida, ¿no? Fíjense que el punzón, lo que nos va a terminar definiendo en este caso, porque la pieza se cierra, fíjense que el orificio queda más chico que la matriz. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quisiera que el agujero sea de 15 o de 25, por decirlo de una manera, el punzón tiene que tener 25, porque fíjense que eso es lo que nos va a definir el diámetro. Y al revés sucede eso, ¿no? Entonces, un poco, eso nos sirve para también saber qué medida le tenemos que dar a cada parte del herramental en función de qué parte, de qué pieza nos queremos quedar, ¿no? Y les pido disculpas que voy un poco rápido, pero como todavía tenemos que ver el trabajo práctico, no quiero tampoco que vayamos muy a las corridas con el trabajo práctico de fresado, que es importante también. Entonces, la máquina que nosotros habíamos estado viendo recién, esta punzonadora CNC, fíjense que cómo es el bastidor. El bastidor es en C, ¿está bien? Perdón, porque no tiene, en este caso, no tiene columnas acá en la zona frontal. Si nosotros queremos trabajar con materiales de mayor resistencia o vamos a trabajar justamente, necesitamos una mayor precisión en la calidad de los orificios, vamos a tener que trabajar con estas punzonadoras que ya son de estructura en O, porque si ustedes pueden ver acá, ya van a ver que en este caso no hay zonas de la estructura en voladizo como si tenemos acá esta zona en voladizo. Entonces, estos equipos tienen una mayor rigidez y permiten entonces de esa forma trabajar con una mayor precisión y con valores de esfuerzos superiores.
¿está bien? Acá tienen una punzonadora CNC de la marca Sinomec, en la cual ustedes pueden ver esta disposición de máquinas justamente para, tener el efecto que nosotros comentábamos, una mayor rigidez de la estructura y de esa manera poder tener una mejor calidad de corte y también poder trabajar con materiales más resistentes. Ahora vamos a ver algunas características técnicas, ¿no? Porque, bueno, como ustedes saben, cada uno de estos procesos nosotros es muy importante que nosotros podamos caracterizarlos en función de su productividad, cantidad de piezas que podemos realizar por minuto. Entonces, fíjense, en este caso, por ejemplo, tenemos una fuerza de punzonado de 22 toneladas, ¿está bien? Ustedes vieron que con el simulador, por ejemplo, esta operación que estábamos haciendo nosotros era de menos de 1 tonelada, ¿no? Pero bueno, acá la máxima es de 22. Espesor máximo de punzonado, 6,35 milímetros, lo que comentábamos antes. Nosotros decíamos el proceso tiene un máximo de 12. Eso no significa que todas las máquinas con las que trabajamos pueden punzonar hasta 12 milímetros. En este caso el máximo es 6,35. Si trabajamos con el espesor máximo, ¿está bien? Si trabajamos con el espesor máximo, el máximo diámetro, porque ustedes recuerden que dependía del perímetro, ¿no? El esfuerzo del perímetro y del espesor. Entonces, bueno, para el espesor máximo, esto es el máximo diámetro que podemos punzonar. Y bueno, si estamos trabajando con la mitad del espesor máximo, fíjense que podemos aumentar el perímetro de corte, en este caso caracterizado por el diámetro, ¿no? La precisión de punzonado es más o menos 1/10 de milímetro. Y fíjense la velocidad de golpeo, ¿no? 410 golpes por minuto. Esto es una velocidad alta, ¿está bien? Y si nosotros estamos trabajando con esa velocidad tan alta de golpeo, es importante también que la torreta gire rápido, porque si yo estoy golpeando tan rápido, después la torreta tarda mucho en rotar y posicionar la nueva herramienta, y digamos, todo lo que yo gane en velocidades lo pierdo en rotación. Inclusive es importante también las velocidades de desplazamiento en rápido, tanto del eje X como del eje Y, justamente para aumentar la velocidad de procesamiento. Para que ustedes se den una idea, acá, por ejemplo, yo les quería mostrar cómo es la velocidad de procesamiento. A ver, lo tenemos acá. Fíjense que la velocidad con la que está trabajando esta máquina, ¿no? Para que ustedes tengan una idea visual, una idea, digamos, que ustedes lo puedan tener en la mente un poco cuando hablamos de esas velocidades, ¿de qué estamos hablando, no? De muchos golpes por minuto, de varios golpes por segundo. Bueno, estamos hablando de este tipo de velocidad, ¿no? Esto es un poco para que ustedes tengan una idea. Entonces, volviendo al PowerPoint, es importante también la dimensión de chapa que yo puedo colocar, porque evidentemente eso me va a dar la capacidad de procesamiento y después la velocidad de procesamiento es la combinación de la velocidad en rápido que tengo en los ejes, porque ustedes fíjense acá, las velocidades, fíjense los desplazamientos que son bastante largos, ¿no? Fíjense que el desplazamiento no es trivial, fíjense hacia dónde nos vamos desplazando en los distintos puntos de la chapa. Es importante que nos podamos desplazar. Lo mismo que el giro de la torreta, que ahí lo podíamos ver caracterizado, acá en este punto, ¿no? Ahora vamos a ver antes. Ahí está. Fíjense que esa velocidad de posicionamiento de lo herramental también es importante para que podamos cuantificar la velocidad de procesamiento de estos equipos, ¿no? Sobre todo a la hora de una compra, para que nosotros podamos cuantificar bien la productividad de estos equipos. La capacidad de la torreta, particularmente de esta máquina, es de 22 herramientas. Y bueno, el peso de la chapa, estamos hablando de 500 newton. ¿Por qué es importante el peso de la chapa? Porque el peso de la chapa también va a influir en las velocidades de desplazamiento de los ejes por el torque que tienen, en este caso los servomotores, que son los encargados de comandar la mesa, y justamente la inercia, si nosotros colocamos una chapa más pesada, bueno, probablemente lo que suceda es que las aceleraciones sean menores e inclusive el posicionamiento no sea el adecuado. Inclusive, en la página anterior decía cuántos golpes por minuto hacía y decía en 5 milímetros. En 5 milímetros de espesor, ¿no? Está bien. Ahora yo les muestro por qué. Porque fíjense que es muy interesante la pregunta que vos hacés porque viene en relación con este último gráfico. Que fíjense, las velocidades de golpe, ¿es constante? ¿Cuántos golpes puede golpear? No, y depende un poco de, fíjense, el entrecentro. O sea, ¿qué tan lejos está una operación de punzonado respecto de la otra, ¿no? ¿Me explico? Si el entrecentro del orificio que quiero realizar está a 1 milímetro y el espesor de la chapa es de 1 milímetro, fíjense lo que sucede. Puedo hacer 1200 golpes por minuto, porque me estoy desplazando muy poquito y porque encima la chapa es más fina.
como vos comentabas, hablabas de una chapa de 5 milímetros, ¿no? Bueno, acá tenemos una de 4, por decir algo. Y para un entrecentro de 5 milímetros, bueno, ahí está la velocidad nominal, por ejemplo, que habíamos encontrado más o menos en esa máquina. Que inclusive, fíjate que está en este rango, ¿no? Para una chapa de 6 milímetros con estos entrecentros, bueno, golpea con esa velocidad que más o menos habíamos visto que vos identificaste acá, ¿no? Pero bueno, te va a depender qué pasa si yo me empiezo a alejar entre orificio y orificio o entre operación de punzonado, me empiezo a decir los desplazamientos mayores. Bueno, va a bajar notoriamente la cantidad de golpes que puedo realizar por minuto. Inclusive, si aumenta el espesor de la chapa, va a disminuir notoriamente la cantidad de golpes que puedo hacer, ¿no? Como disminuye en este sentido, va a disminuir en este sentido. E inclusive, fíjense que otra cosa es importante, el peso de la chapa con la que quiero trabajar. A medida que aumenta la masa del material que yo coloco arriba de la mesa, más les cuesta justamente a los motores poder posicionarla y evidentemente también va a bajar la cadencia de golpes por minuto que puedo realizar con la máquina, ¿no? Entonces, bueno, es importante que si bien acá nos dan un patrón, por ejemplo, nos dan una idea, bueno, esto depende un poco de qué espesor, depende de dónde tengo los entrecentros y depende también de cuánto pesa la chapa que puse arriba de la máquina, ¿no? Bueno, con esto y estas aclaraciones finales, un poco vamos cerrando este tema. Y en definitiva, por las características que tiene el proceso, fíjense que hay una característica que es importante, que es el diámetro mínimo, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer orificios de diámetros excesivamente grandes porque aumenta mucho el esfuerzo, ¿está bien? Pero tampoco podemos hacer orificios de diámetros muy pequeños, porque lo que nos va a suceder es que el punzón va a tener poca capacidad de resistir los esfuerzos de compresión. Se va a pandear, ¿está bien? Digamos, no va a tener la resistencia mecánica suficiente para poder realizar el orificio. Entonces existe una limitación, y en forma experimental, el orificio de diámetro mínimo que puede cortarse sobre una chapa nunca puede ser menor que el espesor de la chapa, ¿está bien? O sea, si nosotros queremos una chapa de 1 milímetro, bueno, mejor dicho, una chapa, por ejemplo, de 12 milímetros, y bueno, el punzón no debería ser menor a los 12 milímetros. Una chapa de 5 milímetros de espesor y el mínimo orificio no va a poder ser menor que los 5 milímetros. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente el punzón no va a poder soportar los esfuerzos de compresión que lo van a pandear, ¿no? Lo van a desalinear. Ni que hablar si queremos trabajar con un chaflán en un solo sentido. Cosa que yo no mencioné, que justamente cuando el bisel está en un solo sentido, ¿no? Cuando el chaflán del punzón está en un solo sentido, generalmente ese ángulo de inclinación no puede ser mayor a 5 grados porque si no los esfuerzos laterales son muy grandes, ¿no? Entonces, para el caso del punzonado, el diámetro del punzón en todos los casos tiene que ser mayor o igual al espesor de la chapa. Eso es una regla empírica, ¿no? Y vale también aclarar que la velocidad de punzonado también depende de la velocidad de desplazamiento de los ejes. Eso lo vimos recién, ¿no? Un poco hicimos ese aclarado. Y el tipo de punzón que se utiliza, ¿no? Si es plano o achaflanado, eso también va a influir en la velocidad. Y bueno, y acá tienen, justamente esto no es poco importante, acá tienen las referencias de las páginas a las que ustedes pueden chequear para justamente ver, en este caso principalmente en Trumpf, Euromac y demás, ver máquinas, ¿está bien? Punzonadoras de control numérico para que puedan ver las características técnicas, para que puedan también, si a ustedes les interesa, profundizar y si el día de mañana, no sé, están en condiciones de por ahí tener que cotizar algún tipo de estos equipos, que bueno, también ahí tienen algunas referencias como para que ustedes puedan consultar especificaciones técnicas, capacidades, velocidades y demás.